¿Y si te dijera que el origen de la sangre de Cristo no comienza en la cruz, sino siglos antes, en un misterio oculto a plena vista? La mayoría de nosotros asociamos esa sangre con el Gólgota, con los clavos, con la corona de espinas. Pero, ¿y si esa sangre ya estaba anunciada, preparada, incluso entendida por algunos, mucho antes de que Jesús naciera? Corpus Christi es celebrado en todo el mundo. Hay procesiones, rituales y alabanzas. Pero, ¿realmente sabemos qué estamos celebrando? ¿De dónde proviene este profundo misterio de la sangre de Cristo? ¿Qué representa más allá del símbolo? Y lo más importante, ¿por qué su poder sigue vigente hoy, tocando vidas, sanando corazones y restaurando destinos? En este vídeo te revelaré el verdadero origen espiritual y bíblico de Corpus Christi. Una historia que no comienza en los evangelios, sino en los campos de Egipto, en los sacrificios de la antigüedad, en las profecías que anunciaban al que vendría. Vamos a descubrir juntos cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento están entrelazados por una misma línea roja, la sangre del pacto. Porque hay un detalle en el libro del Éxodo que casi nadie relaciona con Jesús, pero sin ese momento, sin ese acto, la sangre en la cruz no tendría sentido. La historia de la sangre sagrada no comienza en la cruz, sino en una noche oscura, en las tierras de Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavizado, oprimido, exhausto. Pero Dios estaba a punto de intervenir de una forma que marcaría para siempre la historia de la redención. En la 10ª y última plaga, Dios envía un juicio sobre los primogénitos de Egipto, pero también entrega una instrucción precisa a su pueblo: sacrificar un cordero sin defecto y marcar los dinteles de sus puertas con su sangre. Aquella sangre no era solo un símbolo. Era un escudo, una señal de identidad y obediencia. Cuando el ángel destructor pasó por la tierra, no entró en las casas marcadas con sangre. No fue la madera, ni la puerta, ni la estructura lo que protegió a los israelitas, sino la sangre. Una simple mancha roja se convirtió en una barrera espiritual, invisible, pero poderosa. Dios les enseñó algo profundo esa noche: que la sangre tiene poder. No se trataba de un rito mágico, sino de un acto de fe en una promesa divina. Era una proclamación silenciosa: aquí habita alguien bajo el pacto. Desde entonces, el pueblo entendió que la sangre representaba protección, juicio, y también un compromiso entre Dios y el hombre. La razón es reveladora. En Levítico 5 y 11, Dios declara: porque la vida de la carne en la sangre está. No hay vida sin sangre. Y por eso mismo, Dios no usó agua, fuego o sal para sellar ese momento crucial. Solo la sangre contenía el poder de cubrir, redimir y proteger. La sangre habla el lenguaje de la vida misma. ¿Y si esa noche en Egipto fue más que una salvación temporal? ¿Y si ya estaba anunciando lo que sucedería siglos después en una cruz, cuando otro cordero, esta vez perfecto y eterno, entregaría su sangre para salvarnos del juicio definitivo? Mucho antes de que Jesús caminara por las calles de Jerusalén, ya existía una promesa oculta entre sombras y símbolos. El Antiguo Testamento está lleno de figuras que apuntan hacia un sacrificio definitivo, uno que no sería interrumpido, sino consumado en su totalidad. Una de las más poderosas es la historia de Abraham e Isaac. Dios le pide a Abraham algo impensable: que sacrifique a su único hijo, aquel que le había prometido en su vejez. En obediencia, Abraham sube al monte Moría con Isaac, la leña y el fuego, pero sin cordero. Isaac lo nota y pregunta: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham responde con una de las frases más proféticas de toda la Biblia: Dios proveerá el cordero. Justo cuando Abraham levanta el cuchillo, un ángel lo detiene. No se requiere la sangre de Isaac. En su lugar, hay un carnero atrapado en un arbusto. Ese carnero fue el sustituto. Pero la escena deja una pregunta suspendida en el aire de la historia: ¿cuándo proveería Dios ese cordero del que Abraham habló? Y aquí aparece el Curiosity Gap, asterisco: y si el carnero atrapado en los arbustos fuera solo el inicio de una línea de sangre que terminaría en el Gólgota, asterisco porque ese día, en ese mismo monte, sí, el mismo Moría, siglos después, Jesús sería clavado en una cruz, cumpliendo la visión profética de Abraham. Isaías también lo vio. En el capítulo 53, escribe con una claridad sorprendente sobre un hombre que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No habla de un rey glorioso en ese momento, sino de un siervo sufriente, rechazado y sin apariencia deseable. El pueblo esperaba un Mesías guerrero, pero Isaías describía a un cordero llevado al matadero, que no abría su boca. El cordero prometido no vendría con espada en mano, sino con silencio en sus labios y sangre en su costado. Todo esto no fue improvisado. Fue planeado, anunciado y revelado poco a poco,
hasta que finalmente se cumplió. La noche antes de ser entregado, Jesús compartió una última cena con sus discípulos. Pero esta no fue una comida común. Fue durante la celebración de la Pascua, un momento en el que todo judío recordaba la sangre del Cordero que los había librado en Egipto. Sin embargo, esa noche, Jesús no solo recordó el pasado, lo redefinió. Tomando el pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado». Luego, al tomar la copa, añadió: «Esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada». Con estas palabras, Jesús no solo hablaba simbólicamente. Estaba inaugurando una nueva era espiritual. Ya no se trataría de sangre animal derramada cada año, sino de una sangre perfecta, suficiente y eterna. El paralelismo con la Pascua es profundo. Así como los israelitas comían el Cordero Pascual antes de su liberación, ahora los discípulos estaban frente al verdadero Cordero de Dios. Jesús no era solo el anfitrión de la cena, era el sacrificio en persona. Estaba anunciando que su cuerpo sería entregado y su sangre, derramada por la redención del mundo. Y aquí viene una revelación impactante. ¿Sabías que Jesús murió en el mismo momento en que los corderos pascuales eran sacrificados en el templo? Mientras los sacerdotes degollaban los corderos en Jerusalén, en una colina cercana, el Hijo de Dios expiraba en la cruz. ¿Coincidencia o cumplimiento divino? El simbolismo es tan poderoso como sencillo. El pan representa su cuerpo, partido por nosotros. El vino, su sangre, que no solo limpia pecados, sino que transforma corazones. Jesús no vino a mantener un rito, vino a cumplir una promesa, una vida nueva por medio de su sacrificio. Su sangre no solo nos cubre, nos cambia. La fiesta de Corpus Christi no nace en tiempos bíblicos, sino siglos después, en la Edad Media. Fue instituida oficialmente por el Papa Urbano IV en el año 1264, pero su origen está profundamente ligado a un suceso que estremeció a toda la cristiandad: el milagro eucarístico de Bolsena, en 1263. Un sacerdote que dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía celebraba misa cuando, al partir la hostia consagrada, ésta comenzó a sangrar. La sangre empapó el corporal, el paño litúrgico sobre el altar, dejando una señal visible de lo invisible. Para muchos, fue la confirmación directa de que el pan no era solo pan, sino el cuerpo real de Cristo. A raíz de este evento, la Iglesia instituyó la solemnidad de Corpus Christi, una celebración dedicada exclusivamente a honrar el cuerpo y la sangre de Cristo presentes en la Eucaristía. No es solo una fiesta litúrgica, sino un acto de adoración, una renovación del pacto que Jesús estableció en la última cena. Y aquí queda la pregunta que aún resuena: ¿fue realmente sangre lo que brotó de esa hostia, o un mensaje divino para toda la humanidad? Quizás fue ambas cosas. Porque cada gota que brota del altar es un recordatorio vivo. El sacrificio fue real, y sigue hablando hoy. Hoy, muchos celebran Corpus Christi como una tradición más del calendario religioso. Hay procesiones, flores, cantos, pero para una gran parte de la humanidad, el significado profundo se ha diluido. Se ha convertido en costumbre, en ceremonia externa, sin conexión real con el sacrificio que representa. El poder de la sangre ha sido olvidado, o reducido a un símbolo sin fuerza. Ese es el verdadero conflicto. Hemos separado el rito del corazón. Recordamos el acto, pero ignoramos su impacto. Hablamos de la sangre de Cristo, pero no vivimos bajo su poder. Celebramos la mesa, pero olvidamos el precio. Como si fuera solo historia, y no una realidad viva que sigue tocando nuestras vidas hoy. Pero la revelación es clara: la sangre de Cristo no fue simplemente derramada, fue entregada. Voluntaria, consciente, poderosa. Cada gota fue una llave celestial, capaz de abrir puertas de perdón, redención y vida eterna. Fue un acto de amor absoluto, dirigido no a una nación, sino a cada alma. Y eso nos lleva a una pregunta personal: ¿qué significa para ti hoy esa sangre? No es solo un rito que se repite. Es un llamado. Un recordatorio de que alguien dio su vida para que tú puedas tenerla en abundancia. El mayor secreto de la sangre de Cristo no está solo en el momento en que fue derramada, ni siquiera en su composición biológica heredada de María. Su origen va mucho más atrás. Según 1 de Pedro 1, 19 al 20, esa sangre fue preparada desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que existiera el pecado, ya existía la solución. Antes del Edén, ya existía el Cordero. Esto nos lleva a una verdad sobrenatural: no es sangre común. No es solo humana. Es sangre santa, anunciada desde Génesis, preservada a través de generaciones, y finalmente ofrecida en el momento exacto, en el lugar exacto, por la persona exacta.
El ADN de Dios se encarnó en la tierra para redimir lo que el pecado había corrompido. Cada latido del corazón de Jesús fue una cuenta regresiva hacia la cruz. Cada gota de su sangre tenía un propósito eterno. No fue accidente ni tragedia, fue misión cumplida. Por eso, su sangre no clama venganza como la de Abel, clama redención, perdón y esperanza para todo aquel que crea. Hoy, esa sangre sigue hablando. No desde un altar, sino desde lo eterno. Nos recuerda que no hay pecado más fuerte que su gracia, ni caída tan profunda que su sangre no pueda alcanzar. La sangre de Cristo no fue el resultado de un juicio injusto, ni de una tragedia humana. Fue un plan divino, trazado desde la eternidad. Cada gota derramada tenía un propósito: redimir, sanar, restaurar, transformar. No hubo error, no hubo improvisación. Todo fue parte de un diseño celestial que hoy sigue extendiendo su poder sobre quienes creen. Y ahora tú formas parte de esa historia. No como un espectador lejano, sino como alguien invitado a caminar bajo el mismo pacto. Esa sangre te cubre, te llama, te capacita. No importa tu pasado, ni tus heridas. Esa sangre tiene el poder de reescribir tu destino. Después de este recorrido, ya no verás la fiesta de Corpus Christi como una simple tradición religiosa. Ahora sabes que cada celebración es un grito silencioso que dice: el sacrificio sigue vivo, el poder sigue actuando, y la sangre aún tiene voz. No es solo memoria, es una manifestación. Y si este misterio te ha conmovido, hay mucho más por descubrir. Haz clic ahora en el vídeo que ves en pantalla y acompáñame en este viaje de fe y revelación. Porque la palabra está viva, y los secretos del reino están más cerca de lo que imaginas.